Vamos a tomar un momento para abrir el corazón, para decir, Padre, escribe verdad en mí. Nos estás trayendo a comprender por el alumbramiento que tu Espíritu causa en nosotros el motivo de tu corazón, lo que te movió y te mueve hacia nosotros desde la eternidad, y cómo has trabajado para prepararlo todo, para proveerlo todo, para asegurar tu promesa, teniendo todo listo, de forma que cuando abrimos el corazón, el precio de nuestro pecado, de nuestra esclavitud, sea inmediatamente aplicado y seamos redimidos. Y luego, ya redimidos, tú nos haces cesar de la condición humana para renacernos de tu propia simiente. Y empieza el trabajo de la renovación de nuestro entendimiento, el trabajo que haces por tu Espíritu, que nos guía a toda verdad. Hoy, Padre, venimos gozosos, sabiendo que tu verdad nos santifica, nos limpia, nos libera de engaños, de todo lo que nos ha impedido conocerte. Y gracias porque hoy abundarás sobre lo que ya nos has hablado en el segmento de vivencias y lo que hoy tienes preparado para cada corazón abierto y cada oído dispuesto a oír lo que el Espíritu dice a la familia divina. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues qué privilegio el nuestro, ¿no? El privilegio de ser familia de Dios. Efesios, el capítulo 2, hay una declaración importantísima ahí donde dice, ya no eres extranjero ni advenedizo, sino coheredero con los santos y miembro de la familia de Dios. Y es una magnífica declaración del resultado de la adopción divina. Vamos hoy a continuar para aquellos que hoy sea la primera vez que se conectan con nosotros o encuentran, Dios los trae a escuchar esto, pues estamos siguiendo una secuencia de lo que llamamos ágapes. Ágapes, una fiesta que Dios celebra con nosotros. Pero en estas sesiones vamos recibiendo secuencialmente verdades vivenciales. Entonces, parte de lo que hoy vamos a hablar se está conectado a lo que hemos visto en sesiones anteriores, las cuales están disponibles para todos en el canal de Agape 24/7 en YouTube. Bien, vamos a resumir lo que hasta aquí en esta secuencia Dios nos viene diciendo. En primer lugar, que la única relación que Él permite tener con nosotros es una relación en semejanza. Yo espero que para los que ya hemos recibido esta verdad, esta declaración produzca gozo en ti, en mí lo hace, porque es, wow, qué privilegio, qué hermoso el corazón de Dios. Que Él no busca
tenerme en disparidad, sino que Él anhela vivir comunión conmigo y anhela vivir comunión contigo. Y no está basada esto en méritos que acumulemos, sino que es por gracia. Entonces, esto es lo primero que cada uno necesitamos en nuestro corazón. Es, bueno, ¿acepto esa relación? ¿Sí? O sigo insistiendo en tener una relación externa y distante con Dios. Y dispareja, ¿no? Una relación de asemejanza en lugar de una relación de semejanza. Obviamente eso, para el que todavía no entiende el cómo se da esta relación, pues produce la pregunta de cómo. Es lo que le sucedió a Nicodemo cuando Jesús le dijo, Nicodemo, es que para que tú puedas participar, comprender, entrar al reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. En tu estado eso es imposible. Y Nicodemo le dio toda la razón a Jesús al hacer la pregunta desde su contexto. Desde el contexto humano, Nicodemo pregunta, pero ¿cómo es posible que yo vuelva a nacer si ya estoy viejo? ¿Cómo puede un hombre viejo volver a entrar al vientre de su madre? Y les repito que en mi corazón surge una carcajada de Jesús, respetuosa, pero no, de todas maneras, como diciendo, ya ves, Nicodemo, te estoy diciendo que no puedes entender lo divino en tu estado. Te es necesario volver a nacer del Espíritu. Bueno, eso nos lleva a más preguntas. ¿Cómo se nace de nuevo del Espíritu? Y Dios ya nos ha hecho, nos ha presentado y nos ha comprobado, los que hemos nacido de nuevo, tenemos la evidencia de que Él nos ha engendrado en nuestro corazón. Ya no somos la misma persona. ¿Sí? Y hay aquí adentro ahora una presencia divina, que es la presencia suya. Ya no somos seres vacíos, queriendo llenar el vacío que todo ser humano experimenta. Ahora somos casa de Dios y Él habita aquí en nosotros. Y entonces empieza el desarrollo de esta nueva creación, porque dentro de todo lo que hemos visto, Él nos ha dejado claro que Él no puede entrar a un corazón perverso, a un corazón corrupto, como es la condición humana. Entonces, ¿qué hace Él? Pues Él hace una operación divina asombrosa en un instante, nos regenera. ¿Sí? Y esa regeneración es el acto que Él lleva a cabo de hacernos de nuevo, que incluye la destrucción de mi ser humano para engendrar en mí un nuevo espíritu nacido de Él. Y entonces ahora viene, una vez hecha esa operación, soy su hijo por nacimiento. Tú eres su hijo, su hija por nacimiento. Pero ahora viene el trabajo que va a manifestar la evidencia de esa obra suya. Y eso ocurre por la renovación de nuestro entendimiento. Y aquí está entonces en lo que nos ocupamos, lo que es ahora nuestra vocación, el ser enseñados por Él. Recuerden que en el nuevo pacto, Dios declara y dice, ninguno enseñará a su prójimo ni a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán personalmente, íntimamente, desde el menor hasta el mayor de ellos. Este conocimiento no ocurre por lo que hoy escuchamos externamente. Este conocimiento ocurre por lo que vivimos internamente con Dios.
Somos invitados a escuchar para decidir. Y esto es muy importante. Todo lo que escuchas es para que tú decidas si entras en acuerdo con Él, para que Él cumpla en ti lo que te ha hablado. ¿Se acuerdan del ejemplo de María que hablamos recientemente? María, la jovencita judía a quien viene el ángel de Dios y le propone el plan que Dios tiene con ella de engendrar a Jesús en su vientre. Y entonces es una propuesta. María no se encontró embarazada y luego Dios le mandó a decir, ay, de paso, en tu vientre ya engendré a mi hijo, te guste o no. Eso no es Dios, sino que con todo el respeto que Él vive para cada persona, le comunica, la invita y María responde, hágase conmigo conforme a tu palabra. Es exactamente el mismo proceso que tú y yo estamos invitados a vivir cada vez que Dios nos presenta su verdad con el objetivo de cumplirla en nosotros. Todo lo que Él se ha propuesto hacer de nosotros es imposible lograrlo por medios humanos. Tiene que ser el producto de su trabajo en nosotros. Y por eso en Efesios 2:10 dice, somos hechura suya. ¿Sí? Hechura suya. Bueno, la calidad de esa hechura requiere que yo esté de acuerdo que Él destruya todo lo que está construido en mí que no es obra de Él. Y aquí es donde entran estas etapas de nuestro proceso como hijos. Y recuerda, en la regeneración, Dios te unió a Jesús para destruir el corazón perverso y engañoso que heredamos de Adán y darte un nuevo corazón. Pero ahora la etapa final de la salvación es remover de tu entendimiento y del mío y de cada uno de sus hijos toda la lógica, toda la creencia que no proviene de lo que Él ha hablado a ti. Por eso es el trabajo de renovación de tu entendimiento. Y esto es un proceso vivencial constante. Hoy en lo que escuchamos de lo que fue compartido por varios de ustedes, podemos ver el proceso en marcha. Podemos ver esto, yo nunca lo había visto, así no lo había entendido. ¿Y qué produce esa verdad en ti? Pues el que la recibe correctamente, porque hay solamente una manera de recibir verdad correctamente, vive un gozo y una expectativa de que Dios lo cumpla ahora en ti. Eso es fe. Fe produce una expectativa de que Él cumpla en ti lo que te dijo. Y esa expectativa no es una cuestión de un instante, sino es una constante que permanece en contra de las situaciones y de las condiciones que traemos, que están opuestas a la promesa. Porque esa es otra parte que él nos ha ido aclarando y nos va dejando perfectamente aclarado el hecho de que la promesa se te da, pero viene el proceso de siembra, lo cual inicia con la labranza.
Y el propósito de la labranza es desmenuzar y desarraigar y remover de nuestro entendimiento las cosas que están opuestas a lo que Él va a hacer en ti. Entonces, en ese proceso necesito, tú y yo, cada uno necesitamos que Él nos suministre de lo que Él llama fe. Y fe, en los términos más sencillos, es la provisión divina que te da certidumbre de que Él es fiel para cumplir contigo. ¿Sí lo escuchaste? En los términos más sencillos, la fe produce certidumbre en ti de que Él va a cumplirte. Y eso es lo que nos sustenta en el proceso que se requiere para que eso que quedó prometido sea realizado, porque hay en medio, hay un proceso bastante terrible, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando alguien construye sobre un terreno virgen, pues todo lo que tiene que remover son unas plantas, árboles, etcétera, cosas que están allí, y crear la nueva cimentación y echar para arriba el edificio. Pero esa no es la condición de nuestro entendimiento. Haz de cuenta que tu entendimiento es como una ciudad fortificada, ¿sí? Y todo eso tiene que ser desmenuzado para que se construya lo eterno, lo divino. Un ejemplo sencillo. Eh, en Gina, lo que ella compartió hoy, puedes ver el proceso de este cumplimiento de Dios, trayéndola a la verdad de, hey, tú ya no eres mortal. ¿Sí? Ahora eso puedes oírlo y repetirlo y decir, ya tengo vida eterna y bla, 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 pero seguimos confesándonos mortales, pensándonos mortales, viviendo como mortales. Es que se me acaba el tiempo, es que esto, es que aquello. Todas las cosas que dominan, que rigen la existencia humana, si mi entendimiento no es renovado, yo me sigo sometiendo a esa manera de creer y de pensar y de ser. Entonces, Dios trabaja para remover lo que ahora es una mentira. Porque una vez que naces de Dios, todo lo que se aplicaba a tu existencia como persona humana, como un ser adámico, ya no es correcto en ti, ya no se aplica. Necesitas ahora la mente de Cristo. ¿Sí? Y se te ha dado la mente de Cristo. Pero ¿cómo la vives? Pues el Espíritu Santo tiene que hacer este trabajo que hemos visto en sus 4 operaciones. Y vamos a repetirlas para que todos tengamos este cuadro de lo que somos invitados a vivir. Y siempre va a ser por invitación, nunca va a ser algo que te es forzado. La primera operación del Espíritu Santo es alumbrar los ojos de tu entendimiento, es darte revelación. Y es que tú lo veas, que tú te veas viviendo eso. Porque si eso no sucede, ¿cómo entras a lo que sigue? ¿Te das cuenta? Eso es importantísimo. Ahora, Dios siempre está listo a revelarte su verdad para ti. Cuando no vivimos revelaciones por elección propia, ¿sí? Es porque no nos prestamos para escuchar. Es porque le damos más peso
a lo que ya creemos saber, a lo que ya hemos aceptado creer, todos los años que yo me acepté en disparidad con Dios y no había posibilidad de que Él me convenciera de nada más, pues estaba yo cerrado a la revelación de venir a ser su hijo. Toda mi relación con Él, yo la regía por estas creencias que eran engaños, que no vinieron de Él, pero que me fueron enseñadas en su nombre, ¿sí? Y que yo acepté creerlas y someterme a ellas y entonces me imposibilitaban para vivir comunión con Él. Entonces, en su amor, Él vivió paciencia conmigo, sufrió mis tonterías que yo vivía y decía y enseñaba a otros en su nombre también. Pero en su fidelidad, que es lo que fe hace, es conectarte a su fidelidad, conociendo mi corazón, Él me trajo al punto de invitarme, confrontando esos engaños. Produjo el momento en que yo estuve dispuesto a verme en otro plano. ¿Sí? Y eso es lo mismo que Él está haciendo en tu corazón, porque esto es algo íntimo, algo que tiene que ocurrir adentro de ti, en lo más profundo de ti, en tu espíritu. Entonces, revelación es importantísimo porque es donde tú ves y eso que ves es para ti. Y eso que ves, Él lo va a cumplir en ti. Y revelación culmina su trabajo cuando te lleva a la decisión, a la invitación de que decidas creerle. ¿Sí? Y el que entra en esa decisión, y esta palabra no es ligera, entra, hay que entrar, ¿sí? Hay que entrar. Si vas a aceptarte en su promesa de hacerte como Jesús, tienes que entrarle, ¿sí? Entrar a que lo cumpla y no retroceder. Porque el que entra ahora va a vivir la segunda operación del Espíritu Santo, que es nombrada redargüimiento. Pues en esta operación ocurre algo que es, una vez que lo entiendes, es completamente lógico. Ya acepté que Dios cumpla esto en mí, ahora necesito que Él inicie. ¿Por dónde inicia? Pues tiene que iniciar por remover lo que en mí está opuesto a su promesa. Es lógico, ¿no? Si vamos a sembrar un terreno, pues no empezamos regando la semilla, tenemos que remover todo lo que no permite que ese cultivo se dé. Tenemos que preparar la tierra, eso es lógico. ¿Están de acuerdo o no? Entonces, cuando entiendes el propósito de redargüimiento, te vas a prestar a ello, te vas a gozar en ese proceso, porque es el proceso donde vas a ser limpiado, hecho libre de las cosas que traes en ti, que están opuestas a lo que Dios quiere cumplir en ti. Así que fíjate qué hermoso. Yo crecí desde mi infancia entendiendo redargüimiento como un regaño, como la regaste, mira, ¿no? Un señalamiento y una exposición a vergüenza, pero que era necesario porque Dios al que ama lo castiga y ese castigo es darte tus cocolazos y, en fin, toda esa versión humana de la interpretación de verdad. No, 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 no. El castigo que merecíamos lo pagó Jesús.
¿Lo oyeron? Para nosotros no hay castigo, porque el castigo lleva en sí temor. Y no somos llamados a temor, somos llamados a vivir amor. Entonces, está en las cosas que el Espíritu Santo nos va a invitar a recibir y a vivir, el que nos hable ampliamente de vivir perdón. Pero que queda y cabe inyectar aquí hoy que el proceso de redargüimiento es precisamente para que vivas la confrontación de los engaños que traes, que vivas la decisión de dejarlos, de permitirle a Él removerlos de ti, que es el arrepentimiento verdadero, y le permitas a Él aplicar perdón, porque cuando te hace consciente de cómo has estado mal, pues puedes ver un montón de tonterías que has hecho, de cosas que están mal, lo cual produce ¿qué? Culpa. Pero imagínate que te dejara en ese estado. Era mejor que no supieras. ¿Sí? Entonces, el trabajo de Dios no es nada más mostrarte lo que traigo adentro que está mal, sino invitarme a limpieza. Y esa limpieza empieza con la aplicación de perdón. Primera de Juan 1:9 dice, si le confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. ¿Lo ves? Primero perdonarme, sanar mi conciencia y luego remover lo que me hizo capaz de hacer el mal. Primero perdonarme, que es en el otro, el perdón tiene dos caras. Una es las faltas que yo he cometido y el otro es las faltas que han sido cometidas en mi contra. Pero la solución es la misma. Porque en todo lo que yo he sido agredido, toda la injusticia que he vivido a manos de otros, que registró una herida, una agresión en mi espíritu, en mi conciencia, cuando Dios me trae y confronta esas cosas en mí, Él va a aplicar perdón también. Va a pagar con el pago que hace posible el perdón toda esa injusticia y va a sanar mi conciencia. Y entonces, en ese estado de perdón, Él no me deja contaminado. Una vez perdonado, puede ser limpiado. ¿Lo oíste? La limpieza no es posible si no se ha aplicado el perdón. Bueno, estamos viendo las 4 operaciones del Espíritu Santo y esto es algo tan importante y tan práctico, porque queremos, muchos hemos venido a la decisión de, qué bueno, sí quiero ser hecho igual a Jesús. Ok, entonces vamos a vivir eso, pero eso se tiene que vivir con entendimiento. ¿Sí? Y por eso es que una y otra vez Dios nos regresa aquí y nos va ampliando el panorama, nos va dando más claridad en cómo vivir. ¿Qué espero que Dios haga una vez que le tomo la palabra? Que me redarguya, ¿sí? Porque esto es el cumplimiento de su promesa. Es, bien, Cristóbal, ya aceptaste que yo cumpla mi propósito en ti, vamos a empezar. Y esto es donde vamos a empezar. Y contigo Él sabe por dónde empezar y conmigo, y él sabe perfectamente cómo hacer ese trabajo en cada uno de nosotros. Ahora, cuando no entendemos, típicamente
no participamos en fe de esta maravillosa operación de redargüimiento. Pero aquí está un ejemplo que nos puede servir. Si a ti traes la cara así hinchada porque traes una infección en una muela, ¿no? Y el dolor que eso conlleva. Y alguien te dice, mira, vamos a que te atiendan. Primero tienes que aceptar, ¿cierto? Y segundo, tienes que participar, porque el problema lo traes tú. Y si no aceptas participar, pues ahí vas a traer el problema. Pero el asunto de quien te vaya a ayudar, quien te vaya a ministrar la ayuda que necesitas, número uno, tiene que ser competente, saber lo que está haciendo. Esa persona no puede ayudarte sin intervenir el problema que traes. ¿Tiene sentido esto? En otras palabras, si alguien te dice, mira, nomás no le hagas caso, no pasa nada. No, espérame, mírame. Entonces, tiene que intervenir el área del dolor, el área donde está la guerra ocurriendo en tu organismo. Y en tu espíritu, en tu entendimiento, donde está tu espíritu, quítate la idea de que tu entendimiento lo traes en el cerebro. El cerebro es una maquinita que hace posible que lo que está en tu espíritu se articule físicamente. Pero Dios nos da la localidad de su trabajo y Él dice, son las tablas vivas de tu corazón, sinónimo espíritu. Entonces, allí está el dolor, ahí está la culpa, ahí está la amargura, ahí está todas esas cosas que traemos construidas. Y allí tiene que venir el trabajo de labranza, el trabajo de limpieza, el trabajo de sanidad. Y algunos aquí es donde nos desconectamos. No, no me toques. Muchos estamos ya acostumbrados, hemos construido nuestra personalidad en ser víctimas. Ya estamos alambrados de esa manera, es como pensamos, cómo somos, y si alguien nos quiere sacar de allí, no, nos derrumban todo. Precisamente es lo que tu padre necesita hacer, es derrumbar todo eso para establecer a Jesús en ti. Así que redargüimiento es un proceso profundo, maravilloso, que te va a hacer libre para que en torno entonces puedas tú ahora conocerte en la semejanza con Jesús. Fíjate lo hermoso del producto. El producto de revelación es que entres a fe y le permitas a Dios hacer lo que Él se compromete a hacer contigo. Redargüimiento requiere fe, porque es muy diferente que Él te descubriera lo que Él ve, que Él te dijera, mira cómo estás, y que eso venga y derrumbe todo lo que tú atesoras y valoras de ti y te destruya, a que tú lo vivas en fe, con la expectativa de ser como Jesús. Entonces esto se puede caer, esto se lo puede llevar, esto ya no importa, esto lo quieres fuera de ti. Ya no te agarras y defiendes todo eso y te sientes agredido porque él tocó. No, ¿cómo? ¿Cómo va a ser que me toques ahí? ¿Cómo vas? No, lo vives en gozo, lo vives en fe. La fe obra por el amor.
Y eso es como Abba se mueve contigo, amándote, invitándote. De allí que Él te pide, dame tu corazón, déjame trabajar allí, confíame quién tú eres. Pero el producto de que Él perdone y limpie es el terreno preparado. ¿Te das cuenta? Para recibir la tercera operación del Espíritu Santo, que se llama corrección. Fíjate lo importante de esto. El trabajo de Dios para prepararte de forma que cuando Él haga germinar en tu espíritu la verdad de tu semejanza con Jesús, ya no haya estorbos, ya no haya esa batalla campal que se da con los argumentos de convicciones y creencias y eventos y experiencias opuestas a que tú seas su hijo o su hija. Entonces, corrección no es el trabajo de castigarte, eso abandono, eso es un engaño que el diablo ha usado para que aceptemos tonterías. Corrección es el trabajo de encauzar nuestro entendimiento ahora. Esto es aquí donde recibes la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que tú vas a pensar y vas a verte y tu lógica, tu proceso racional va a ser hecho idéntico a Jesús. ¿Qué te parece? Wow. Esto no puede ocurrir si el redargüimiento no se cumplió. ¿Te das cuenta? Y entiende que yo lo visualizo como una cebolla. Me encanta ese ejemplo porque tiene un montón de capas, ¿no? Entonces lo mismo con el trabajo de Dios. Él va a ir en una capa. Está bien, tú te sientes que ya llegaste, ya eres completo. No, y al reto te lleva a la que sigue. Y luego te lleva a lo que sigue y va profundizando y va quitando cosas porque en todo evento que vives con Él vive comprobándose a ti. De forma que crezcas en confianza con Él. Porque esta es la acción de fe, crear confianza. Por eso la fe obra por amor. ¿Sí? Y nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Entonces, fíjate nada más lo maravilloso del trabajo de Dios. Y por qué Él es el único que puede llevarlo a cabo. Nadie más puede intervenir allí en el espíritu de alguien, en sanar esa conciencia, en remover engaños y destruir conceptos que están impidiendo que la persona sea libre. Pero una vez que ese trabajo ha culminado, el terreno está abierto, está preparado para que la semilla de verdad germine. ¿Sí? Esto es muy, muy sencillo realmente. Muy, 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 muy sencillo. Por eso Jesús siempre utilizó ejemplos muy sencillos. En una ocasión él dijo, mira, el agricultor no entiende qué pasa dentro de la tierra, pero él sabe que si siembra si hace su labranza y siembra la semilla, lo que falta es esperar que lo que sucede allá adentro suceda para que salga el fruto
O salga la planta y crezca y fructifique y él coseche. Igual tú y yo. No somos llamados a ser expertos en qué hacer. Por eso es que este trabajo no le es delegado a nadie. ¿Me entiendes? A nadie se le da el título de revelador, a nadie se le da el título de redarguidor, a nadie se le da el título de corrector. No, este es trabajo del Espíritu Santo adentro de cada uno de los hijos, sin excepción. Tenemos, como estamos viviéndolo hoy, el privilegio de participar en entregar las palabras de Abba, pero esas palabras que estás percibiendo van a tu corazón y él ahí tiene que dar revelación, si no, pues ¿cómo te conectas? Y producir fe y luego meterte al redargüimiento para que en torno lo que te ofreció aquí ahora germine en ti, ¿sí? Lo que te mostró aquí y que le tomaste la palabra en fe y que has esperado, ahora tienes esta expectativa de que lo cumpla y él dijo, bueno, déjame quitarte esto para poder hacer esto realidad de ti. Ahora, eso es lo que la corrección hace. La corrección hace germinar la promesa en ti. Y porque lo vives, lo entiendes. No antes. Cuando usamos la palabra entendimiento de una manera muy ligera todavía, ¿sí? Ya lo entendí, porque estamos acostumbrados al contexto humano, ¿no? Ya lo viste, ya lo vi, ya lo entendiste, sí, ya lo entendí. Ahora vívelo. Espérate, es otra cosa, exactamente. Ahora tienes que asociar la palabra conocimiento y entendimiento con la vivencia, no antes. Y eso te va a facilitar las cosas muchísimo. Uno de los grandes errores que cometemos es el hablar de más. ¿Sí? Y, y eso también viene en el canal de cosas que Dios nos va a hacer entender, la importancia de lo que hablamos. Cuidar. Pero te vas a ayudar muchísimo en tu proceso vivencial con Abba si lo que Él te revela no te declaras ya lo entendí, sino ya recibí la promesa. Todavía no sé cómo se vive eso. Todavía no lo vivo, pero ya le tomé la palabra. Ya tengo en mí la expectativa de que lo cumpla. Y ya entiendo que para cumplirlo, lo que sigue es la labranza. Lo que sigue es que yo viva con Él el proceso de prepararme para que yo reciba, y pueda vivir su verdad en mí. Hablar de más es sencillamente hablar lo que Dios no me está dando para hablar. Todo lo demás es de más. Entonces, cuando llegamos a la corrección, ha quedado un vacío. El redargüimiento va a producir un vacío. Ya no sabes cómo hacer las cosas. Porque, bueno, antes yo le hacía así, antes yo pensaba así, pero ahora ¿cómo pienso? Qué bueno llegar allí. Porque eso te prepara para recibir en ti lo que Dios va a estar suministrando. La mente de Cristo. Vamos rápidamente a escuchar algo importantísimo sobre la mente de Cristo. El concepto humanoide de la mente de Cristo es la mente más compleja del universo.
Pero Jesús nos describe su mente en Juan el capítulo 5. Y resulta que es una mente muy, 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 muy sencilla. ¿Quieres escucharla? Fíjate lo que Jesús dice de sí mismo. Él dice, el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino aquello que el Padre le muestra. Porque todo lo que el Padre hace, esto también hace el Hijo. Ahora, ¿sabes qué sucede en nosotros en este proceso de ser corregidos? Ser corregidos quiere decir ser traídos ahora, ser habilitados para la vida divina, para vivir comunión. Tú no tienes que lograr ser como Jesús. Eso es una idea humana. Ayer estaba, no me acuerdo dónde, si fue en el internet o en la playera de alguien o en algún lugar, pero decía, luchando por ser semejante a Jesús. ¿Es el problema? No. La semejanza con Jesús es ser limpiado de toda mi capacidad para que yo como Él pueda vivir comunión con el Padre. ¿Qué le pasa a Jesús en su existencia? Que todo lo que el Padre es, Jesús lo vive. Eso es comunión. Y por eso en Juan capítulo 1 dice que el Padre no hace nada sino por medio del Hijo. Fíjate qué interesante, ¿no? Jesús dice, yo no puedo hacer nada de mí mismo sino aquello que el Padre me muestra. Y el Padre no puede hacer nada de sí mismo sino aquello que le muestra al Hijo. Y por lo tanto, todas las cosas han sido hechas por medio del Hijo. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bueno, esto es completamente ajeno a la existencia humana. Completamente ajeno. Porque todo el desarrollo de una persona en la condición humana es que pueda valerse por sí mismo. El que no aprende a valerse por sí mismo, pues no sirve. Está incapacitado, es un discapacitado. Y las personas que su estado físico y demás, su organismo no les permite eso, pues viven todas esas limitantes, ¿no? Pero en la vida divina, el diseño de la nueva criatura es comunión, ¿sí? Es comunión. Entonces, estamos hablando de ti y de mí. Y solamente nos puede ser explicado por el Espíritu Santo mostrándonos a Jesús. Jesús vive comunión. Él no puede hacer nada de sí mismo, o sea, está desprovisto de capacidad propia. No de voluntad, pero sí de capacidad. Él vive lo que el Padre es. Él dice en Juan capítulo 14, explica la vivencia de eso. Y él dice,
Las obras que ustedes ven y piensan que yo hago, no las hago yo. El Padre que vive en mí, Él hace las obras. Las palabras que yo hablo no son mías. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Qué te parece? Corrección, entonces, fíjense la importancia de corrección. Es traernos, llevarnos de este asunto de autosuficiencia llena de limitaciones y de frustraciones que es la condición humana, a la plenitud de comunión. Vivir lo mismo que Jesús y el Padre viven es precisamente lo que Jesús pidió al Padre en Juan 17, que así como tú y yo, Padre, somos uno, que ellos también lo sean. Bueno, recuerda que esta tercera operación no puede suceder si la segunda no ha ocurrido y la segunda no puede ocurrir si la primera no ha ocurrido. Entonces, pero tienes el privilegio, todos lo tenemos, de poder recibir revelación de cómo trabaja Dios para cumplir su promesa. Y cuando te prestas a vivir redargüimiento, puedes entrar a vivir comunión. Y allí tu entendimiento es verdaderamente renovado. ¿Qué sigue después de eso? No es suficiente que mi entendimiento sea corregido y que yo empiece a pensar como Jesús piensa. Falta una cosa. Y la cuarta operación del Espíritu Santo es instrucción en justicia. Instrucción en justicia. ¿Por qué? Porque el desempeño de nuestra vida como hijos es hacer justicia. Lo cual no hemos conocido en la existencia humana nunca. Pero es totalmente la ocupación de Dios. Jesús vino a hacer justicia. ¿Sí? ¿Cómo? Porque toda la descendencia de Adán vive una injusticia, la peor de las injusticias. ¿Sabes cuál es? Heredar la naturaleza adámica. Nacer esclavos a la condición humana, sin haberlo elegido. Eso no es justo. El niño nace, desde el vientre está participando de la vana manera de vivir que sus padres le están heredando. Cuando empieza a conocerse, se descubre sujeto a la condición humana, sin capacidad de resolverla por sí mismo. Y se une al bando y le da en alguna de las vertientes de esa naturaleza. A los ojos de Dios eso es una injusticia. ¿Sí? Entonces, ¿qué ha hecho Él? Él te ha hecho justicia, a ti y a todos. Porque esa condición es el producto de una decisión que tomaron Adán y Eva con respecto a sí mismos y a su descendencia. Y entonces Jesús vino a redimirnos de esa maldición y a darle a cada persona la oportunidad de elegir por sí mismo si se queda viviendo la maldición adámica o si acepta libertad de ella y acepta ser hecho hijo de Dios. Eso es justicia. Y ahora, en tu cuarta etapa de salvación, vas a ser instruido por el Espíritu Santo para hacer justicia. Si una cosa es que se haya hecho justicia contigo
que tú la aceptes y que seas perdonado y que vivas libertad. Pero, ¿qué pasa en tu corazón ante el resto de la humanidad? ¿Qué vives? En Mateo capítulo 5 al 7, Jesús hizo esta declaración. Bienaventurados los que tienen hambre y sed ¿de qué? De justicia. Dios vive esa hambre y sed de justicia. No en los términos humanos. En los términos humanos el concepto de justicia sigue deteriorándose. Porque en términos modernos ahora justifica la violencia, justifica la injusticia. Pero la justicia de Dios es presentarle a cada persona la invitación a ser hecho libre de la condición humana y a ser adoptado y hecho hijo de Dios en semejanza con Jesús. Entonces, esto es a donde Él quiere llevarnos, a ser ministros de justicia. Y allí, cada uno, conforme crezcamos, creceremos en la semejanza de Jesús. Por eso, por ejemplo, el Espíritu Santo nos dice en Filipenses capítulo 2, haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Qué sentir hubo? Pues que siendo igual a Dios no tomó eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se hizo hombre tomando la forma de siervo y en ese estado fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ay, ya no me gustó tanto eso. Mira, nadie más tiene que morir por los pecados de otros. La redención está pagada. Pero participar en hacer justicia, lo que Dios puso en tu corazón, María Sol, con respecto a Venezuela, esto es el clamor de que se haga justicia. Pero no es justicia política, no es justicia económica, no es justicia humana. Lo que le urge a la humanidad es la justicia que te libera de lo que traes adentro y te da semejanza con Dios en Jesucristo. Así que hoy Dios se ha ocupado de presentarnos su trabajo, cómo Él trabaja, cómo se cumple la promesa de hacerte hijo o hija de Dios. ¿Cómo participas en ello? Pues la primero es, sin revelación no hay fe. Entonces, humillar el corazón para recibir su voz, para escucharle, porque su voz, sus palabras alumbran. Jesús dijo directamente, las palabras que yo te hablo son espíritu y son vida. Luego, cuida esa palabra que Él te habla, cuídala, guárdala en ti. ¿Cómo se guarda su palabra? Quítate el significado humano, es que tengo que obedecer. ¿Cómo vas a obedecer si Él no te transforma? ¿Con qué recursos, con qué capacidad vas a obedecer lo que Él te dice en tus fuerzas? No se puede. Eso es un engaño.
En el Nuevo Testamento no existe ninguna instrucción que te diga que obedezcas los mandamientos como en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento la obediencia es la obediencia a la fe. Fíjate la gran diferencia que eso presenta. La obediencia a la fe, ¿qué es? Es obedecer el quedarme quieto y firme, permanecer creyéndole a Dios. Esa es la obediencia a la fe. Que Él cumpla en mí lo que dijo. Particularmente cuando todo se te mueve y se suelta una guerra en tu interior en contra de la promesa. Eso es el redargüimiento. El redargüimiento tiene que desatar todas esas cosas, exponerlas, confrontarlas. Por eso mencioné hace rato, es un proceso terrible en un aspecto, porque lo que eras va a dejar de ser. La obediencia a la fe es permanecer creyéndole a Él fiel contigo, dándole gracias, diciendo, Padre, gracias, porque todo esto que en mí pelea, tú lo estás destruyendo. Hazme como me has prometido, igualito a Jesús. Saliendo de eso, gózate en que te sea dada la vivencia de la mente de Cristo. Y luego serás llevado a la instrucción en justicia. Y otra vez, nunca pienses que esta secuencia quiere decir que primero te gradúas de revelación y luego ya nunca vas a recibir revelación. Esto es en capas, esto es una constante que Dios va trabajando en ti. Él te va a perfeccionar hasta que Él quede satisfecho de haber hecho todo lo que ha prometido en ti. Amada familia, es tiempo. Es tiempo de prestarnos cada uno. Te das cuenta que esto es algo que Él está buscando cumplir en ti constantemente. Y no hay situación, evento que lo impida excepto nuestra voluntad. Y por eso hay una escritura en los Salmos que dice, por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo salvaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Dónde está puesta tu voluntad? Ahí está tu confianza. Permítele a Abba confrontar los engaños, confrontar las cosas que te separan de comunión. No tengas miedo de entrar a vivir fe. Todo lo que provoca en ti confusión y temor no es la voz de tu Padre. Desecha esos canales. Permítele a Él cancelarlos. Permítele a Él enseñarte a enfocarte en tu espíritu, en escucharle a Él en ti. Y esa voz que produce paz, que es amor, que imparte fe, esa voz es suya, es inconfundible. Y cada hijo
requiere conocer esa voz y seguirla. Padre, gracias. Gracias por que has fijado tu propósito, has establecido el destino preparado para cada uno de los que te creen y estás ocupado en cumplirlo. Padre, solo podemos dar gracias y crecer en entendimiento de lo que es aceptarte como papá, de lo que es ser hechos tus hijos y de confiarnos a ti para que hagas tu trabajo y por tu espíritu nos traigas a fe, nos santifiques, nos establezcas en la mente de Cristo y nos enseñes a vivir haciendo justicia. Gracias, porque para esto tú eres más que suficiente. Eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. Gracias, Padre. La gloria es tuya en Cristo por siempre. Amén. Amada familia, bendiciones.